Si la percusión es uno de los elementos que identifican la música cubana, entonces nuestro invitado es nombre esencial en la respetable lista de sus más grandes instrumentistas. Bienvenido al perfil de Ruy López Nussa. Ruy López Nussa Lechitsky nació en el DF, México, en 1957. Un año después, su familia se traslada a La Habana. Y así comienza el idilio de Ruy con esta ciudad, con esta isla y sus estremecedores toques. Desde estado de ánimo hasta su original academia, transita por los estratos de la música como quien va creando su propia dimensión sonora. Yo creo que era un niño normal, tranquilo, bueno, entre comillas, ¿no? Ruy andaba mucho con Hernán, que es mi hermano, es un año menor que yo, realmente éramos los colegas. El maldito era Hernán, ¿no? Pero me gustaba estar con el maldito. Jugábamos mucho, nuestra pasión la pelota, y jugábamos mucha pelota, cuatro esquinas, cualquier cosa con la pelota. Por suerte no rompimos ningún cristal nunca por ahí, pero sí nos llamaron la atención muchas veces, ¿no? Porque jugábamos en la calle, otras veces en el parque H21. Creo que niños muy bien atendidos, no me quejo por mis padres. Mi madre, con mucha disciplina realmente, nos exigía mucho estudiar. Yo creo que nos exigía mucho el estudio, pero nos daba la libertad de jugar mucho, ¿no? Pero creo que fue una niñez muy linda, ¿no? Yo creo que de alguna manera siempre influye ese ambiente artístico, ¿no? Mi mamá estudió piano, ella era profesora después de literatura francesa en la universidad. Mi papá pintaba, escribía, ese ambiente de arte en general se respiraba. La casa de mis padres es una biblioteca, hay libros en todos lados, es decir, todas las paredes están cubiertas de libros y eso influye. De hecho, casi todas las exposiciones que hacía mi padre fueron acompañadas de música. De hecho, está el pianista ahora en el fondo. La mujer y la música son los temas fundamentales en la obra de mi padre. Y eso yo lo he heredado en el sentido de que, para empezar, el logo de la academia, yo utilizo una obra de mi padre dentro del logo, ¿no? Y dentro de todos los espectáculos y conciertos en el DVD que hice, la escenografía son pinturas de mi padre. En el Poliscandú, un DVD que hice sobre un concierto en el Teatro Amadeo Roldán, el diseño está basado en obras de mi padre. De hecho, los vitrales que tengo en las ventanas son obras de mi padre. Mi libro, Ritmos de Cuba, yo lo ilustré con dibujos que hizo él hace muchos años, que no tenían nada que ver con el libro cuando él los hizo, pero son dibujos que ilustran muy bien todo el folclore y los instrumentos y las percusiones. ¿Sí? Ya hay una relación ahí muy estrecha, espiritual, ¿no? Porque no es concreto, es muy difícil concretar eso, pero sí ahí está en el ambiente, eso se respira, ¿no? Realmente la batería llega poco a poco, ¿no? Y llega en principio un poco por impulsos de mi hermano mayor, Pablo, es arquitecto, hoy también se dedica un poco a la música. Estamos hablando de bien muchacho, ¿no? Sobre los 10 años, una cosa así, o menos. Crecí en un ambiente musical por mi madre, sobre todo, que estudió piano. Conoció a mi padre pues por el piano y por ende en mi casa había un piano y de hecho comencé a estudiar con mi hermano Hernán piano. La batería es un instrumento muy atractivo así, para todos y los jóvenes todavía mucho más, ¿no? Yo estudiaba percusión en la escuela, estudiaba muchos instrumentos y realmente me fui enamorando de cada uno de esos instrumentos, era un muy buen estudiante.
En la escuela no estudiaba, dentro de todos esos instrumentos de percusión no se daban las clases de batería. En mi época ni batería ni percusión cubana. Pero en mi casa, tocando con mi hermano, pues tratando de hacer algunos temas de Charlie Parker o Dizzy Gillespie o de los Beatles, no sé, realmente era la música que tenía cerca. Me voy metiendo en ese mundo de la batería poco a poco. Ese fue mi primera caja, mi primer platillo, una bandeja de plata de los padres de mi madre. Mira cómo están las marcas ahí, ¿no? Esto lo ponía yo así arriba de la banqueta. Un taburete que tenés. Claro, aquí me suena muy apagado, pero en ese taburete no. Bueno, ahí están las marcas. Mi madre me lo regaló unos años antes de fallecer y lo guardo con mucho cariño. Ruy López Nussa tiene otra vocación que le cautiva tanto como la música, el magisterio. Él es profesor de percusión desde el año 1976. Actualmente imparte clases de batería en la Escuela de Música Amadeo Roldán. Entre sus alumnos se cuentan varios de los más reconocidos percusionistas contemporáneos como Miguel Angá, Rodney Barreto, Oliver Valdés y su propio hijo, Ruy Adrián, entre otros. Yo terminé la percusión más bien clásica en la escuela y cumpliendo después con el servicio social en Pinar del Río, estaba albergado por primera vez en una escuela casi en el campo, que lo único que podía hacer era estudiar. Y ahí estudié este instrumento y entonces todavía fue mucho más el deseo y la emoción de ir descubriendo posibilidades, ¿no? Porque realmente hoy por hoy inclusive tienes que aprender mucho, es decir, no te lo sabes todo, es decir, hay que estudiar y es un mundo sonoro muy amplio, muy lindo, es muy atractivo también desde el punto de vista de espectáculo, ¿no? Pero te vas enamorando, ¿no? Y realmente le fui dedicando casi todo mi tiempo al instrumento porque entonces después empecé a tocar con algunos grupos. El primer grupo donde empecé a tocar era un grupo de rock, entonces me hacía pues descubrir y ir aprendiendo el lenguaje sonoro de ese género. Y así después fui pasando por diferentes agrupaciones. Realmente para mí una de las que más me marcó y más me hizo estudiar y meterme en un mundo tan interesante que es la polirritmia y el juego de los ritmos, de los tiempos, que fue la agrupación Estado de Ánimo que acompañaba a Santiago Feliu. Yo creo que a partir de ahí fue otra etapa de mi vida en cuanto a la batería. Estando en Pinar del Río, haciendo mi servicio social, yo matriculo en el ISA, en el Instituto Superior de Arte. Hacía mis viajes a La Habana, iba, venía. Paso a La Habana, sigo haciendo mi labor docente en la Escuela Alejandro García Caturla. Y ahí comienzo entonces mi carrera profesional, primero con el grupo Impacto. Estuve cerca de un año con ese grupo. Después paso a tocar con Beatriz Márquez y posteriormente entonces con Pedro Luis Ferrer, que entonces ya sí estuve muchos años. Ahí tocaba batería, tocaba timbal, maracas y todo lo que quería Pedro Luis, y ahí estaba yo. Realmente fue una etapa de mi vida muy bonita, muy linda. Yo llevaba a mis niños a los conciertos. Fue una etapa que recuerdo con mucho agrado, ¿no? Pero ahí yo no tocaba batería a duras penas. Entonces vinieron etapas donde pues lo que yo quería era pues ese choque con este instrumento que me llamaba mucho la atención y comienzo a trabajar con Santiaguito Feliu. Eso para mí fue un reto inmenso porque además me gustaba mucho cómo cantaba y me llamaba mucho la atención el grupo que tenía, que eran músicos que dominaban mucho el jazz y la música, es decir,
la fusión, la improvisación y esa libertad de creación. Estuve muchos años con Santiago y entraban y salían músicos y en esa entrada y salida pues llega Robertico Carcassés y después llega Decémer y después llega Elmer y ahí entonces como que renace un viejo proyecto de los muchachos porque bueno, Robertico y Decémer inclusive Elmer también, mucho más jóvenes que yo, estaban ya con un movimiento de música en las escuelas, en Amadeo y en la Escuela Nacional de Arte, acompañando también a cantautores. Y comenzaban un proyecto así, ese estado de ánimo comenzó un poco en la escuela con X Alfonso también, con otros músicos, ¿no? Pero realmente eso coge fuerza. Entonces, acompañando a Santiago, este cuarteto, Elmer Ferrer, Decémer Bueno, Roberto Carcassés y yo, pues estuvimos trabajando mucho tiempo con Santiago y a su vez montando mucho repertorio. En una gira que hicimos ya entonces en el 96 exactamente, en España hacemos un concierto, se graba y de esa grabación aparece este disco, el único que realmente logramos hacer de Estado de Ánimo, sobre esa grabación en vivo. Realmente para mí es uno de los proyectos que más me ha marcado en mi vida profesional. Me hizo estudiar y hacer cosas muy complejas en la batería y hoy lo agradezco muchísimo porque es parte de lo que realmente hago y de los trabajos que hice inclusive con el libro, hacer ese trabajo de transcripciones hacia la batería de toda la percusión cubana. Y eso me hizo trabajar mucho durante muchos años y surgió ese libro, después la academia. Y por eso para mí Estado de Ánimo es lo más grande que me ha pasado. Después de Estado de Ánimo fui haciendo algunas que otras cosas, ¿no? Pero algo importante es este trabajo que ya había comenzado en los años 90, que eran las transcripciones de los ritmos y de lo que, sin pensar en un principio hacer el libro, que se llega a consolidar Ritmos de Cuba, que es un libro que entonces ya yo había terminado en el 98, en el 2004 sale la primera edición por la Sociedad de Autores en España, se hace un lanzamiento aquí en Cuba Disco en el 2004. Posteriormente hay otro suceso importante que es un concierto que yo hago en el Teatro Amadeo Roldán, para mí muy importante porque fue una presentación donde intentaba invitar a todos los que habían de alguna manera con los que yo había trabajado realmente, porque trabajaba para el otro, acompañando pero siempre instrumentistas y cantantes de primera línea, ¿no? Pues tuve intención en ese concierto invitar a Pedro Luis, a Beatriz, pero bueno, no fue posible, pero sí pude aglutinar otro grupo de músicos importantes para mí, que como fue mi hermano Hernán, Roberto García, rescatando temas de los cuales nosotros habíamos dado nuestros primeros pasos en el jazz cuando éramos estudiantes. Después presentando a mi hijo con un tema que yo había incluido en el libro, y después con Estado de Ánimo, después con Santiaguito Feliu, con Yusa, es decir, también invité a los Clavo y Guaguancó para mostrar parte del trabajo que realmente tenía insertado en el libro. Es decir, todo ha estado siempre vinculado a la docencia, en este caso el libro. Y del libro entonces surge, ya posteriormente a todo eso, surge la academia en el 2009, que entonces no es más que el llevar así en vivo lo que estaba reflejado en el libro, ¿no? A su destacada participación en festivales nacionales e internacionales, suma su labor discográfica y la de autor con su libro Ritmos de Cuba, Percusión y Batería, editado en España y lanzado en Cuba en el año 2004. Por sus indiscutibles aportes, la obra fue reeditada por la alemana Advanced Music en el 2008.
trata es de hacer conciertos, de charlas o talleres. De hecho, lo primero que hizo la academia fue una gira nacional por todas las escuelas de arte y es un poco pues unir y mostrar a través de nuestro repertorio todos los diferentes géneros de la música cubana. Esa es en síntesis la intención de la academia, por eso ese nombre, ¿no? No es que es una escuela, es un grupo musical donde tocamos, pues hacemos conciertos, ya no... yo creo que siempre son didácticos porque siempre estás mostrando algo, pero no es una clase, ¿no? Una muestra de nuestro trabajo, incluido en los 2 discos que, ya hemos hecho. Hicimos unas versiones primero de canciones de Bob Marley, que eso es un trabajo muy interesante que hicimos con un cantante baterista jamaiquino canadiense. Y después Rui presenta a la academia, que es el trabajo ya más concreto de lo que hemos hecho durante todo este tiempo, ¿no? Profesores, le pueden ir mostrando a los muchachos la clave y el tiempo para que vayan con nosotros. 2, 3, 1. Yo me casé muy joven con, la que fuera mi novia desde los 15 años. Me casé justo terminando la escuela, tenía yo 21 años, Mayra Torres Duarte. Ella estudiaba piano, después se dedicó a la docencia y con ella tuve a mis 2 hijos, Harold y Rui Adrián López Nussa, que los 2 estudiaron piano. Rui Adrián después estudió, además del piano, la percusión y se ha dedicado ahora a tocar la batería. Hoy en día trabajan los 2 juntos, Harold y Rui Adrián. Mi hermana no es músico, pero ama la música. Este es nuestro fan número 1, está en todos los conciertos, en los míos y en todos los conciertos que hay. La música va en nuestra sangre implícita y mis niños se criaron en un ambiente totalmente musical. Este era el piano de la mamá de los niños, después fue el piano donde estudiaron los 2 y después Harold es el que realmente continuó los estudios de piano hasta nivel superior en el ISA. Igual Rui la percusión, graduados los 2 del Instituto Superior de Arte, así que súper orgulloso de tener 2 niños maravillosos como personas, pero además como músicos. Son para mí unos talentos musicales envidiables y a mí eso me llena así muy grandemente, ¿no? Yo creo que nadie está preparado así para perder a alguien tan querido e inesperadamente, ¿no? De esa manera que se nos fue la mamá. Ella falleció en el 2008, falleció 50 años, ahí, dando clases de piano. Pero la tranquilidad de todo esto está en el haber criado 2 hijos como los crió, muy bien, con una disciplina y una preparación ante la vida grande, fuerte. Ellos, gracias a sus condiciones musicales y a la tenacidad y el trabajo de la mamá, sobre todo la mamá con la disciplina hacia la vida, ¿no? No solo hacia estudiar piano, sino hacer el cuarto, de hecho hasta cocinar. Mis hijos cocinan maravillosamente. Esa preparación es muy importante y de verdad que la sientes y la ves cuando desgraciadamente pasan esas cosas que ves que están preparados para enfrentar la vida. Perdí a mi compañera, para mí se me fue el mundo, después tuve la suerte de poder rehacer mi vida.
Rui es perseverante, constante, con una energía impresionante. Yo vuelvo loco a todos los que están al lado mío porque realmente soy bastante activo, hiperactivo diría yo. Yo tengo alma de constructor, parece. Yo construí mi casa. De hecho, no fui albañil, pero sí fui el que ingenió es decir, todos los diseños junto con mi esposa, ¿no? Ella me ayudó muchísimo. Pero hay un alma en mí, bueno, mis hermanos de hecho son arquitectos, ¿no? Y yo creo que siempre estoy inventando y arreglando y haciendo cosas en la casa. Me gusta mucho la casa. Donde más estoy es en mi cuarto estudio. Ahí doy clases constantemente, ahí me paso gran parte del tiempo. Pero es que yo soy casero y me gustan las plantas. De hecho, pueden después filmar mi parra que tengo en la azotea, que es una cantidad de uva tremenda. Como mismo eso, pues me voy al garaje y desarmo el carro. No soy mecánico porque ya ahora yo no entiendo el carro, porque ahora son electrónicos y es muy complejo. Siempre estoy en actividad, siempre haciendo algo. Ese yo creo que es mi entretenimiento número uno. Y si no es aquí, ahora pues en casa de mis hijos, arreglando o ayudándolos a poner un cuadro, o dándole soluciones a distribuciones en la casa. Siempre buscando algo de acción. Yo me paso la vida dándole a las manos y sentado esperando a comer y haciendo ruidos ahí con los cubiertos. Sí, eso está ahí. O si no, dándole a los pies, molesta muchas veces. Me llama la atención mucho por eso. Sí, pasivo es difícil. Yo creo que nos pasamos la vida soñando y eso es lo más importante. Hay que soñar mucho y esos sueños a veces son realizables, otras veces no, pero no por eso te puedes deprimir, al revés, eso te tiene que dar fuerza para seguir adelante. Y yo me siento feliz fuera del escenario, pero en el escenario también me siento feliz, pero siempre hay un pero, es decir, ese pero es el que te dice, sí, lograste hasta aquí, pero te falta todavía esto, y en todos los aspectos de la vida. Es decir, soy muy exigente también. La felicidad a plenitud es relativa. Yo me siento feliz de haber logrado muchas cosas en mi vida profesional y personal, pues con sus bajas y altas, los golpes de la vida que son tristes, pero por otro lado va compensando los éxitos de tus hijos, ahora una nieta. Yo creo que eso te va llenando esos huecos y esos baches. También yo he rehecho mi vida ahora, tengo una nueva compañera y ahora está de misión, pero llegará pronto. Y he tenido distintas etapas interesantes que me han aportado muchísimo. De hecho, hoy estoy en otra etapa. No es que sea mejor o peor, sino es que es muy importante para mi desarrollo profesional y personal, por la realización, por el hecho de llevar a cabo un proyecto interesante, social, y eso pues te nutre y te satisface mucho, ¿no?
Yo creo que esto es pasión. Si no eres apasionado a eso, pues no logras nada realmente. Es muy importante la pasión y la entrega con que tú abordas lo que vas a hacer, en este caso la batería. Es decir, eso es importantísimo. Yo he entregado todo lo que yo he podido realmente, ¿no? Y siempre te sientes que falta, que necesitas aportar más, que necesitas aprender más. Eso yo creo que nadie se la sabe toda. Tienes que aprender siempre. Y yo creo que he entregado todo lo que he podido entregar. Así, todo lo que ha estado a mi alcance lo he evocado en la música, en la percusión, en la batería, ¿no? Todo. Del virtuosismo de Ruy López Nussa surge también parte de la magia musical de su familia. Su legado continúa con sus hijos. Sus manos no reposan. Su pensamiento crea nuevos trazos sonoros. Así, la obra se hace infinita.